La gente anfitriona pues, se ha portado muy bien, se han preparado para esto, se nota el esfuerzo de que se han preparado para saber cómo tratar con personas con discapacidad, y desde el lugar donde nos estamos quedando, la casa rural donde nos estamos quedando, hasta todo el recorrido que hemos estado haciendo durante el día y ahorita, pues yo creo que sí se ha notado mucho la responsabilidad de los anfitriones. Es un gran esfuerzo la verdad que se está haciendo, porque el turismo accesible es diferente. A mí lo que más me ha gustado es la sensación global de tener, de poder disfrutar todo un fin de semana de una serie de actividades y todas ellas accesibles. Es esa sensación de ese poder acceder a todo y de ver que hay interés por presentarlo así y por mejorarlo. Y por descontado, lo que no se puede es tener todo de un día para el otro. Y lo que yo entiendo que se está haciendo bien es que es un proyecto y por lo tanto es una cosa viva, que este año hay unos recursos y se intenta trabajar para que dentro de 2 años o 3 haya 1 o 2 recursos más. Pues hemos podido visitar un centro de estudios donde se nos ha puesto un vídeo sumamente, además de tener imágenes, lo cual integra también a nuestros amigos y compañeros de viaje que ven, pero no solo eso, porque entonces nos desplazamos y nos acercamos a ver pues esa vegetación que se nos habla, a tocar los árboles, a tocar los frutos, a darle la vuelta al árbol y poder ver cómo es de grande. Se nos facilitan unos modelos en miniatura de unos dólmenes, pues luego nos podemos acercar a verlos en vivo y en directo, ¿no? Disfrutando del hecho de estar en grupo, disfrutando de comidas que son buenísimas, es decir, que actuando al fin y al cabo como turistas normales que usan unos recursos que complementan, ¿no? Con eso se refleja también que es verdad que hay una oferta aquí que está todo muy cerca de cosas que podemos visitar y que están pensadas que en algún momento se puedan visitar por una persona ciega y hay recursos para hacerlo. Quiero decir que hay una oferta turística accesible pensada para personas ciegas y compartirla con gente vidente muy importante. La atención, la verdad, se me ha hecho inmejorable. A la gente de aquí le da mucho gusto atender bien a sus visitas, que se sientan en casa, ¿no? Habéis puesto en marcha, yo creo que uno de los recursos más importantes para nosotros, que es el recurso humano, es decir, unas personas que nos han estado explicando, que nos habéis estado llevando a tocar, que nos habéis llevado, que habéis leído, que habéis descrito, ¿no? Y eso, que nos habéis ayudado a interpretar unos mapas que ellos de por sí que tienen mucha información, pero nos falta un complemento para acabar de situarnos y para acabar de interpretarlos. Es decir, que el recurso humano, que es importantísimo, lo habéis puesto en marcha y además en cada una de las situaciones. Y él es alguien que vive allí, que vive de eso y que le encanta. Esa palabra es mágica. Cuando tú pones a explicar a alguien una cosa, si esa cosa le encanta, te lo va a transmitir que veas. Claro. Yo creo que con Jacinto sí lo sentimos, precisamente por eso que te digo después que yo tuve oportunidad de platicar con él, dices que yo cuando me meto, cuando me sumerjo, siento que estoy volando. Llegó un momento donde a lo mejor hacía falta ser así para sacar de donde te lleva la música, ¿no?
Yo también soy ciega, tengo un pelín de resto visual, o sea que nada, compañeros. Somos de Madrid y bueno, pues empezamos a venir de vacaciones y a enamorarnos de Arausa Norte y acabamos pues trasladándonos aquí y viviendo en Rianxo, en una aldea desde la cual se ve la ría. Yo la huelo el hinojo, huelo los pinos, el aire, es un sitio maravilloso. Bueno, yo creo que sabéis, estar dando cuenta, ¿no? Lo que lleváis aquí, que esta zona es preciosa. Y bueno, pues encontramos nuestro lugar en el mundo y aquí nos hemos plantado y me parece a mí que espero que sea para siempre. A nosotros nos gusta, como profesionales, que ellos sientan que nosotros trabajamos con ellos. Le enseñé lo que pude, le expliqué todo lo que yo coloquialmente les pude enseñar. Que cuando se van a sus casas que digan, vaya conductor y vaya persona llevamos. Yo era bastante reacio a todo esto de las fotos. Digo, ¿cómo puede ser que los chicos hagan fotos? Y cuando vi la máquina en las manos y todo, venga allí, tac, 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 no me ha quedado tan mal la cosa. Quiera tomar una cámara entre las manos y hacer una fotografía y experimentar qué es lo que pasa, si gusta o no gusta, si emociona o no, pues vale la pena poder tener al alcance la oportunidad de hacerlo, ¿no? Sí. El proyecto de turismo accesible con personas sordas es la continuidad del proyecto que empezamos en el 2010 con personas ciegas. Estamos participando en un fan trip con personas con discapacidad auditiva porque nuestro objetivo es tener el feedback, saber cuál es su experiencia, cómo les están resultando las actividades y ver qué posibilidades de mejorar tenemos para poder comercializar esta oferta con total calidad y garantía.